Tengan todos buen día. Vamos a comenzar con el tema 20, que corresponde al sistema nervioso autónomo o vegetativo. Vamos a ver luego meninges y para culminar vamos a ver líquido cefalorraquídeo o LCR. Como te darás cuenta, este punto continúa a lo anterior, al tema 19. En el tema 19 vimos sistema nervioso periférico y hablamos punto A de los nervios raquídeos, punto B de los craneales y ahora punto C, sistema nervioso autónomo o vegetativo. Entonces tú dirás, profesor, o sea que esto es parte del SNP. Así es, esto es parte del periférico. ¿Listo? ¿Qué función tiene el sistema nervioso autónomo o vegetativo? Te comento, se encarga de controlar las funciones viscerales. Profe, ¿cómo así? O sea, se va a encargar de regular cómo trabajan tus vísceras, como es tu corazón, tus pulmones, tu intestino, tu estómago, tu vejiga, etc. ¿Estamos? Recuerda que se va a encargar de regular los movimientos, las funciones y las acciones de estos órganos. Porque, por ejemplo, a ver, tú por tu cuenta trata de secretar jugo gástrico. ¿Podrás hacerlo? Obviamente no vas a poder. Tú, así como estás, trata, sin hacer tú ningún movimiento voluntario, trata de que tu corazón lata más rápido. Así como estás no vas a poder, ¿no es cierto? Tienes que activar estos sistemas nerviosos, tanto el simpático como el parasimpático, recordando que ambos son parte del autónomo vegetativo. Te comento algo más, te comento que ya sea parte del simpático o ya sea parte del parasimpático, siempre van a presentarse dos fibras. ¿Listo? Entonces mira, el sistema nervioso autónomo, ya sea simpático o sea el parasimpático, siempre, ¿qué es lo que va a tener? Dos fibras. Estas fibras se van a unir haciendo sinapsis. Entonces, la sinapsis que se da entre las fibras, entre las dos fibras, ¿dónde ocurre? Ocurre en una estructura que se conoce con el nombre de ganglio. Ganglio autónomo. Entonces, fíjate, acabo de encerrarlo, ¿ves? En un óvalo, en verde, al ganglio. Esto se llama ganglio. Y ahí va a ocurrir la sinapsis entre la fibra preganglionar y la fibra postganglionar. Así que, por aquí le ponemos su nombre. ¿Y cuál es su nombre? Su nombre es ganglio. Por lo tanto, ¿cómo se llamará la fibra que se ubica antes del ganglio? Fibra preganglionar. ¿Cómo se llama la fibra que se ubica después del ganglio? Fibra postganglionar. La fibra preganglionar siempre, escucha bien, siempre nace ¿de dónde? Siempre nace del SNC. ¿Qué cosa es SNC? Sistema nervioso central. Pero, profe, el SNC lo conforma el encéfalo y la médula. ¿De qué parte? Claro, no es cierto, lo conforma encéfalo y médula. Te comento, pueden nacer del tronco encefálico ya pueden nacer de tronco encefálico o de la misma médula espinal. Entonces, fíjate, pueden nacer ¿de dónde? De tronco encefálico o de la médula espinal. Pero recuerda que ambos, ¿qué cosas son? SNC, o sea, sistema nervioso central. La fibra postganglionar, ¿de dónde nace? Esta, obviamente, nace ¿de dónde? Mira el esquema. ¿Lo ves? Nace del ganglio. De ahí nace del ganglio. Y es esta fibra postganglionar la que va a ir del ganglio ¿hasta dónde? Hasta el órgano efector. Hasta el órgano a quien se va a estimular. Por lo tanto, ¿cuántas sinapsis hay aquí? Primero recuerda que es una sinapsis. Es una comunicación célula a célula, ¿no es cierto? Muy bien, pero ¿qué más? ¿Cómo se comunican? ¿Quién lo comunica? Recuerda que esa comunicación se da entre neurona con neurona,
o entre neurona con órgano efector. Así que aquí van a haber dos sinapsis, una y dos. ¿Entre quién y quién se da la primera sinapsis? ¿Entre qué fibra? Profe, entre la fibra preganglionar y la fibra postganglionar, ¿no es cierto? ¿Y entre quién y quién se da la segunda sinapsis? Profesor, se da entre la fibra postganglionar y el órgano. Recuerda eso porque luego vamos a revisar cuáles son los NT, o sea, los neurotransmisores que van a participar en cada sinapsis, tanto en la primera, pre y post, como en la segunda, post y órgano. Muy bien, ahora que ya sabes que el sistema nervioso autónomo se compone de dos fibras, una preganglionar y otra postganglionar, vamos a ver al sistema nervioso simpático y parasimpático. Recuerda que ambos son parte del autónomo. Entonces vamos por acá y aquí lo tenemos. Sistema nervioso simpático. ¿Cómo también se le llama al simpático? Te comento, también se le llama tóraco-lumbar. Este nombre va a hacer referencia a de dónde nace. Tóraco-lumbar. ¿A qué suena tóraco? Profe, me suena a tórax. Claro, a tórax, ¿no es cierto? Y lumbar, región lumbar de la médula. Región torácica o dorsal de la médula, región lumbar de la médula. ¿Sabes por qué? Porque su fibra preganglionar, que es una fibra corta, es una fibra corta. ¿Sabes de dónde nace? Nace del... Acá lo ponemos con verde. Nace del segmento medular, o sea, de la médula espinal. ¿Sabes cuál? Desde la D1 hasta la L2. ¿Te suena? ¿Te suena de 1 a L2? Si tu respuesta es no, anda, mira, coge tu cuaderno y te vas al tema de médula espinal, al tema anterior, tema 19. ¿Listo? Y quiero que veas la parte de morfología. ¿Ya? Quiero que veas la parte que decía estructura interna. Ahora quiero que veas en tu cuaderno, por favor revisa, quiero que veas la parte que dice asta lateral. ¿Qué cosa dice ahí? Si lees ahí dice, en asta posterior, ¿qué cosa dice? Nace de toda la médula. En asta anterior, ¿qué cosa dice? También, ¿no es cierto?, que nace de toda la médula. Pero en asta lateral, que tenía función vegetativa o autónoma, ¿qué te decía? ¿Que de dónde nace? Nace de los segmentos de 1 a L2. O sea que es el asta lateral del segmento medular de 1 a L2 que va a formar a la fibra preganglionar. Entonces, para ponerlo más completo, dime cómo diríamos. ¿Cómo diríamos ahí? Entonces, ¿de dónde nace? Entonces tú me dirías, profe, nace del asta lateral. ¿De qué segmentos? ¿De qué segmentos medulares? De 1 a L2. Dime, ¿por qué se llama D1? Profe, por dorsal. Ah, excelente. También se le llama dorsal o torácico, tóraco. ¿Por qué se le llama L2? Profe, LD lumbar. Ahí está. ¿Viste? Entonces su nombre tóraco lumbar es justamente por de donde nace. Región dorsal o torácica a región lumbar. La fibra postganglionar, que recuerde la que continúa, es una fibra corta. Perdón, es una fibra larga. ¿Listo? Recuerda, aquí la pre es corta, la post es larga. Muy bien, vamos entonces aquí al esquema. Entonces dime acá, ¿dónde nacería? Profe, en D1, excelente. D1, ¿no es cierto? ¿Dónde acaba? Profe, en L2, excelente, acaba en L2. ¿Y quién nace de la médula?
Profe, la fibra preganglionar. Muy bien. La fibra preganglionar, porque siempre esta fibra, ¿de dónde nace? SNC, que en este caso, ¿quién es? Médula espinal. Ahora dime, ¿de qué segmentos? De 1L2. ¿De qué hasta? ¿Anterior, lateral o posterior? Obviamente, hasta lateral. ¿Y por qué hasta lateral? ¿Por qué no hasta posterior? Porque la hasta posterior, ¿qué función tiene? Función sensitiva. Atrás sientes. ¿Por qué no del hasta anterior? ¿Qué función tiene? Función motora. Delante mueves. En cambio, el hasta lateral es la que tiene, ¿qué función? Autónoma o vegetativa. ¿Listo? Ahora mira, lo que está de azul, ¿quién es? La fibra preganglionar. Esa es la que está de azul. ¿Y cómo es? ¿Corta o larga? Profe, es corta. Claro, es corta. Y como son cortas todas sus fibras preganglionares, ¿qué se forma cerca de la médula? ¿Cómo se llama? Mira, con verde voy a hacerlo. ¿Cómo se llama esta unión? Ya sabes tú cómo se llama esta unión. Y así puedes hacerlo hasta abajo. ¿Cómo se llaman estas uniones? Por aquí está. ¿Cómo se llama? Ganglio. Entonces, fíjate, los ganglios que se forman en el sistema nervioso simpático, ¿están lejos o están cerca de la médula? Profe, ¿están cerca? Claro. ¿Sabes qué cosa forman? Forman una cadena. ¿Cómo se le llama esa cadena de ganglios en el simpático? Cadena ganglionar. Qué fácil, ¿no? Qué sencillo. Entonces, aquí le ponemos cadena ganglionar. Entonces, ¿por qué se puede formar aquí una cadena? Sencillo, porque como las fibras preganglionares son cortas, entonces los ganglios se ubican cerca de la médula espinal. Muy bien, la fibra, recuerda que son las fibras postganglionares, esas son las largas, y son las que van a llegar a los diferentes órganos, como que, por ejemplo, globos oculares, corazón, con arterias y venas, el aparato respiratorio, o sea, pulmones, toda la trama bronquial, etcétera, el aparato digestivo, etcétera. ¿Listo? Pero lo que aquí te importa es saber qué función tiene, porque, ojo, eso pueden preguntarte. Entonces, te vas a aprender qué función tiene. ¿Listo? ¿Qué función tiene el sistema nervioso simpático en las pupilas? ¿Las contrae o las dilata? ¿Qué crees que hace? ¿Las contrae o las dilata? ¿Qué crees que hace? Te comento. Las dilata. ¿Ya? El simpático dilata a la pupila. ¿Has visto el ojo del gato de noche? ¿Has visto cómo se ve como una luz grande? Es porque su ojo se dilata. ¿Sabes cómo se llama eso? Eso se llama midriasis. ¿Listo? Entonces recuerda, función de simpático en pupilas, midriasis. ¿Qué cosa hará al aparato cardiovascular? Al cardiovascular lo acelera. Por lo tanto, al corazón lo acelera. ¿Cómo se llama el aumento de la frecuencia cardíaca? Recuerda que aumento ya de frecuencia es taqui. Ya, taqui. ¿Has escuchado la canción? Taqui, taqui seguramente, ¿no es cierto? Taqui es aceleración. Taqui. ¿Taqui qué? Recuerda que es corazón. Así que va a ser taquicardia. Taquicardia. ¿Sabes qué cosa le pasa a la presión arterial? La presión se eleva. Entonces, también lleva a un aumento de la PA. ¿Qué es la PA? La presión arterial. Sube la presión. ¿Qué cosa hace el simpático sobre el aparato respiratorio? ¿Hará que respires más o que respires menos? ¿Qué crees? Y para que ya vayas deduciéndolo, te comento que el simpático se encarga de activarte. ¿Está bien? Te activa. Por ejemplo, si tú vas a huir o algo te pone muy estresado, tu sistema simpático se activa. ¿Para qué? Para estar alerta, para que puedas escapar. Por lo tanto, midriasis, la pupila se dilata para que pueda captar más luz y así ver mejor. Aunque también si se dilata de más, ves borroso, por si acaso. Al aparato cardiovascular, taquicardia, para que se bombee más sangre. Al respiratorio, entonces,
¿Qué crees con la frecuencia respiratoria? ¿Qué le pasa? ¿Aumenta o disminuye? Obviamente aumenta para que respires más. ¿Sabes cómo se llama eso? ¿Cómo se llama la aceleración? Taqui, ¿no es cierto? Así que va a ser también aquí un taqui. ¿Pero taqui qué? Taquipnea se llama. Taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca. Taquipnea, aumento de la frecuencia respiratoria. ¿Qué más? También bronco. ¿Qué cosa crees que le pasa a los bronquios? ¿Se dilatan o se contraen? ¿Qué crees que le pasa? Se dilatan para que entre más aire. Así que, ¿cómo se llama eso? Bronco dilatación. ¿Qué le pasa al aparato digestivo? ¿Qué crees que le pasa? Como ese sistema se va a encargar de que tú escapes, lo que menos quiere ahora es gastar energía en la digestión. Así que lo que va a hacer es disminuir la secreción. Disminuir la secreción y también la motilidad. La secreción y motilidad digestiva. Profe, ¿por qué? Porque recuerda, no le importa ahora que estés tú haciendo digestión. Lo que quieres es escapar, es huir. Entonces, baja la secreción gástrica y baja la motilidad. Pero ¿sabes qué cosa hace con la saliva? En la saliva disminuye la secreción de la parte acuosa de la saliva. O sea, le baja el agua a la saliva. Profe, ¿por qué? Porque recuerda que vas a estar escapando. Vas a estar respirando más. Así que se va a perder agua por la respiración y también por el sudor. Entonces, si ya vas a perder agua por respiración y por sudor, ¿para qué perder más agua en la saliva? Así que la saliva se hace espesa. ¿Listo? Entonces recuerda, en el digestivo baja las secreciones y la motilidad y la saliva se hace espesa. Aparato urinario, ¿qué cosa hace? ¿Qué crees? ¿Hace que te orines, sí o no? Obviamente no, porque lo que buscas es escapar. ¿Ya? No va a estar escapando y a la vez orinando. Entonces, ¿qué cosa va a hacer? Contrae al esfínter. Contrae al esfínter uretral. O sea, al esfínter de la uretra lo contrae para que no te orines. ¿Y qué cosa le pasará a la vejiga? ¿La contrae o la relaja? La relaja, porque si la contrae, te vas a orinar. Entonces, contrae el esfínter uretral y relaja la vejiga. Y con respecto al aparato reproductor, ¿sabes lo que hace? Eyaculación. Eyaculación con respecto al aparato reproductor. ¿Listo? Ahora, ¿quién va a hacer la erección? Su contraparte, el parasimpático. Entonces, repito, para que te acuerdes, pupilas, midriasis, cardiovascular, taquicardia y aumento de la presión arterial. Respiratorio, taquipnea con broncodilatación. En digestivo, va a disminuir tanto la secreción como el movimiento de las vísceras digestivas. ¿Y qué cosa hace con la saliva? La hace espesa. Urinario, contrae el esfínter de la uretra para que no orines y relaja la vejiga. Y el reproductor va a permitir la eyaculación. Ahora continuamos con sistema nervioso parasimpático. ¿Listo? Recuerda que simpático es el que te mantiene activo, el que hace que escapes. En cambio, parasimpático es el que hace que descanses. El parasimpático, ese tiene más que ver con la digestión. Entonces recuerda, si quieres escapar, ¿quién? Simpático. Si quieres descansar para digerir, ¿quién? El parasimpático. ¿Ves la relación que hay entre descansar y digerir? Esa es la razón por la que después de comer, lo ideal sería que un momento te sientes a descansar, no te eches. Si tú te echas, tu estómago, que tiene una forma de J, se aplana y todo ese ácido va hacia arriba y hacia abajo. Te puede quemar parte del esófago. ¿Ya? Por eso es que lo ideal es que te mantengas sentado, es lo ideal. Pero siempre descansar, aunque sea
unos 15 minutos después de comer, es lo ideal. Máximo 20, ya si pasas de 20 minutos y descansas cerca de una hora, entras a un sueño profundo, del que si te despiertan, vas a levantar con mal humor. Entonces continuamos con parasimpático. También se le llama, ¿cómo también se le llamará? Recuerda, ¿cómo se le llamaba al simpático? Tóraco-lumbar. ¿Sabes cómo se le llama a él? A él se le llama cráneo sacro. ¿Por qué el simpático se le llamaba tóraco-lumbar? Recuerda, ¿por qué tóraco-lumbar? Por región torácica dorsal y región lumbar, ¿no es cierto? ¿De donde nacía quién? Su fibra preganglionar. Entonces, ¿por qué se le llamará a él cráneo sacro? Por la misma razón, por de donde nace su fibra preganglionar. Te comento, la fibra preganglionar del parasimpático es una fibra larga. ¿Ya? Esta es larga. La pre del simpático, ¿cómo era? Corta. ¿Y cómo es la pre del parasimpático? Larga. ¿Ve la diferencia? Recuerda que en el simpático, pre corta, pos larga. ¿Cómo será acá? Pre larga y la pos, creo que lo puedo poner de una vez, ¿no? Claro, la pos es corta. O sea, al revés. Entonces no te olvides, ¿ah? No te olvides porque esas premisas me parece que han venido en exámenes CEPUN. Entonces tienes tú que saberlo sí o sí. Entonces recuerda, ¿cómo es la fibra pre y la fibra pos en cada uno de ellos? Simpático, ¿cómo es? Pre, corta, pos, larga. Parasimpático, ¿cómo es? Pre, larga, pos, corta, al revés. Sería bueno que al acabar todo esto hagas tú mismo un cuadro comparativo a modo de repaso. ¿Listo? Te recomiendo que hagas eso. Entonces su fibra preganglionar es larga. ¿Y de dónde nace esta fibra? ¿De dónde nace? Cráneo sacro. Debe algo de indicarte. Nace del tronco encefálico. Nace el tronco encefálico. ¿Sabes cómo qué? Como pares craneales. Profe, ¿qué pares craneales? Tercer par craneal. ¿Sabes cuál más? Séptimo par craneal. ¿Sabes cuál más? Noveno par craneal. Y ahora viene uno del que jamás tienes que olvidarte. Jamás, jamás. Décimo par craneal. ¿Por qué no puedes olvidarte de él? Mira, de los demás aunque te olvides, pero de él jamás. ¿Por qué no? Porque te comento, más del 60% de las fibras preganglionares del parasimpático son ramas del décimo par craneal. Repito, más del 60% de las fibras preganglionares del parasimpático son ramas del décimo par craneal, son ramas del vago. O sea que más de la mitad lo son, claro que sí, más de la mitad. Y recuerda, el parasimpático, ¿hacia dónde va a ir? Mira, 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 mira. ¿Te das cuenta? O sea, por todas partes. Es por eso que este par craneal tenía un recorrido incierto. Y recuerda que la palabra incierto también se le dice vago. Recuerda que cuando tú dices, tenía un recuerdo vago, es un recuerdo incierto. ¿Ya? La palabra vago no quiere decir que no hace nada, por si acaso. Eso es mentira. Por ahí me parece que había un video, creo que vi un video de internet de un profesor que explicaba y que decía, se le llama vago porque se pensaba que no hacía nada. No, pues falso. Vago es no hacer nada, no, o sea, no es no hacer nada. Vago es incierto. Y debido al recorrido de este par craneal, que era por todas partes, se le puso por nombre vago. Quiero que te imagines tú estudiando esto por primera vez y viendo olfatorio, ya. De olfato a cerebro, se acabó. Óptico, de ojos a cerebro, se acabó. El séptimo, de lengua hasta el tronco, se acabó. Oye, qué sencillo, ¿no? El décimo nacía y comenzaba. Lengua, faringe, laringe, vías respiratorias, sistema cardiovascular,
digestivo, urinario, imagínate. Entonces, recorrido incierto. De ahí su nombre de vago. Bueno, también neumogástrico, ¿no? Por lo mismo también, neumogástrico, por lo mismo, neumo, respiratorio, y gástrico, digestivo, pues también se le llama, por esa razón, neumogástrico. Pero, ojo, no solamente nace de ahí la fibra preganglionar. ¿Sabes también de dónde nace? También nace del asta lateral. Aquí ponemos y asta lateral. Asta lateral. Dime, ¿de qué segmentos? De los segmentos. Antes de que yo lo ponga, te voy a dar chance. ¿De qué segmentos crees que son? ¿Qué segmentos medulares? Entonces yo sé que como tú eres muy inteligente, acá vas a ir a tu cuaderno, a la parte de médula, ¿no es cierto? Y has visto, asta lateral nace ¿de dónde nace? D1 a L2, y eso correspondía a simpático, pero también nacía de S1 a S2, ¿no es cierto? Perdón, de S2 a S4, y eso corresponde a parasimpático. Así que aquí va a ser segmentos S2 a S4. Entonces, mira, en conclusión, ¿de dónde nace la fibra preganglionar, que es larga en el parasimpático? ¿De dónde nace? Nace de tronco encefálico, que está ¿dónde? En el cráneo, y también nace de los segmentos medulares S2 a S4, sacro. De ahí su nombre, cráneo sacro, cráneo sacro. Y recuerda que su fibra postganglionar es una fibra corta. ¿Listo? Ahora sí, vamos al esquema. Entonces recuerda que la fibra pre, ¿cómo es? Aquí la pre es larga. Es una pre muy larga. De repente trae cierto recuerdo, ¿no es cierto? Una pre muy larga. Ahí está, mira. Una pre tan larga que inclusive llega hasta el órgano. Es más, a veces la fibra postganglionar es tan corta que nace dentro del órgano. Así, mira, ve. Este llega hasta el órgano. Y entonces la fibra post nace dentro del órgano. ¿Listo? Entonces fíjate, nace dentro del órgano. Por lo tanto, si era simpático, escucha bien, si era simpático, los ganglios se ubicaban cerca a la médula y recibían los nombres de cadena ganglionar. ¿Sabes acá cómo se llaman los ganglios? También tiene nombre. Acá también tiene nombre los ganglios. Como los ganglios se ubican dentro del órgano, se le pone por nombre ganglio intramural. ¿Por qué intramural? Porque se desarrolló dentro de las paredes o muros del órgano. De ahí su nombre, ganglio intramural. Entonces recuerda, características de los ganglios en el simpático: estar cerca de la médula y formar la cadena ganglionar. Características de los ganglios en el parasimpático: se pueden ubicar dentro de los órganos y forman ganglios intramurales. ¿Listo? Muy bien, vamos a ver ahora qué función tienen. ¿Qué función tiene el parasimpático? En las pupilas. Recuerda que esto va a ser lo contrario a lo que ya revisaste en simpático. Así que coge tu cuaderno y primero repasemos simpático para que luego tú mismo puedas decir qué cosa hace el parasimpático. ¿Qué cosa hacía simpático en pupilas? Profe, las dilataba. ¿Cómo se llama eso? Midriasis. ¿Qué cosa hace aquí con la pupila? La contrae. ¿Sabes cómo se llama eso? Eso se llama miosis. Miosis. ¿Quieres ver cómo sea la miosis? Coge una linterna y un espejo. Pon tu cara frente al espejo, mira tus pupilas y acerca la linterna y aléjala. Y vas a ver cómo tu pupila se contrae cada vez que la luz se acerca. Esa es una acción parasimpática, la miosis.
contracción de la pupila. Dime, ¿qué cosa hacía el simpático en el corazón, en el cardiovascular? Taquicardia, ¿te acuerdas? Lo aceleraba. ¿Qué cosa, o cuál era la palabra para eso? Taquicardia. ¿Aquí qué quieres que hace? ¿También lo acelera? No, aquí lo disminuye a la frecuencia. ¿Sabes cómo se le llama eso? ¿Cuál es acá la raíz? Bradi. Así que va a ser bradicardia. Si el simpático aumentaba la presión, aquí la presión disminuye. Vamos ahora con el respiratorio. ¿Qué cosa hacía el simpático en respiratorio? También aumentaba la frecuencia respiratoria. ¿Cómo se llama eso? Taquipnia. Aquí, ¿qué cosa crees que hace? Disminuye. ¿Sabes cómo se llama eso? Bradi. ¿Pero bradi qué? Bradipnea. ¿Y qué cosa hacía con los bronquios? El simpático. El simpático los dilataba los bronquios. Acá los contrae. ¿Sabes cómo se llama eso? Broncoconstricción. Digestivo. ¿Qué quieres que hace con el digestivo? Recuerda que él se relaciona con la digestión. Así que él sí va a aumentar. Aumenta la secreción, así como la motilidad digestiva. Dime una cosa, ¿qué es lo que hacía el simpático con la saliva? ¿Más espesa o más aguada? Más espesa. Entonces, ¿qué cosa hará él con la saliva? La deja más aguadita, ¿ya? ¿Nunca has jugado fulbito por más de 2 horas? Sí, ¿verdad? Dime al acabar, ¿cómo estaba tu saliva? Bien espesa. ¿Por qué? Porque el hecho de hacer ejercicio, ¿a quién crees que activa? ¿Simpático o parasimpático? Al simpático, ¿no es cierto? Y por lo tanto, si es que activa al simpático, ¿cómo queda la saliva? Espesa. Pero cuando vas a comer, ¿cómo sale tu saliva? Muy aguada. ¿Por qué? Porque digestión y descanso, ¿con quién tienen que ver? Parasimpático. Por eso que aquí la saliva es más aguada, más acuosa. Vamos con el urinario. Simpático. ¿Qué cosa hacía con el urinario? ¿Te dejaba o no te dejaba que orines? No, ¿verdad? Él sí. El parasimpático sí hace que te orines. Por eso que si mucho te relajas, como pasa cuando alguien toma cerveza, se puede orinar. Entonces, ¿qué cosa hace? Relaja el esfínter de la uretra. ¿Y qué cosa hará con la vejiga? ¿La contrae o la dilata? La contrae, para que te orines, pues. Así que contrae a la vejiga. Así que tomas licor en una tarde y de noche te puedes en tu cama orinar por activación del parasimpático. ¿Qué cosa hace con en el reproductor? ¿Qué cosa hará? ¿Qué crees que hace en el reproductor? Aquí hace la erección, así es. Erección. Y acá jamás te olvides, acá jamás te vas a olvidar eso, creo. Erección. ¿Qué cosa hacía el simpático? Eyaculación. ¿Qué cosa hace el parasimpático? Erección. Creo que para los chicos va a ser más sencillo que se acuerden. Parasimpático. ¿Te diste cuenta, verdad? Ya, genial. Vamos ahora a ver cuáles son los NT que usan cada uno de ellos. Simpático con parasimpático. Ojo, preguntas sobre esto en examen de admisión ya ha venido. Así que te vas a tener que grabar todo esto sí o sí. ¿Qué NT se usa en el simpático y qué NT se usa en el parasimpático? Te comento. Los NT del simpático, ¿cuáles son? Primero recuerda, hay 2 sinapsis, primera y segunda. ¿Entre quién se da la primera? Recuerda, ¿entre quién se da la primera? Fibra pre y fibra pos. La segunda, fibra pos, órgano. Entonces, ¿cuál es el NT que se usa en el simpático en la primera sinapsis? Nunca lo olvides, acá se usa acetilcolina. Aquí se usa acetilcolina.
Y en la segunda sinapsis, ¿qué se usa? Se usa noradrenalina. Entonces, fíjate, acetilcolina, noradrenalina. Primera sinapsis, acetilcolina. Y segunda sinapsis, en la segunda, noradrenalina. ¿Qué se usa? DNT en el parasimpático. En la primera sinapsis, ¿qué se usa? Se usa acetilcolina. Y en la segunda, también se usa acetilcolina. Esa va a estar siempre presente. Entonces, fíjate, ¿cómo podría ir una pregunta? ¿Cuál es el sistema, perdón, cuál es el NT que se usa de forma común en ambos tipos de sistema nervioso autónomo? ¿Respuesta cuál es? Acetilcolina. ¿En qué sinapsis es? Es en la primera sinapsis. ¿Dónde está el cambio? En la segunda sinapsis, donde simpático usa noradrenalina y en parasimpático otra vez se usa acetilcolina. Pasemos a ver ahora las meninges. Te comento, las meninges son túnicas que están formadas por tejido conjuntivo, cuya función va a ser rodear al SNC, o sea, al sistema nervioso central. Ojo, no rodean al SNP. ¿Está bien? Recuerda que el SNP, o sea, el periférico, está rodeado por las capas llamadas, por ejemplo, tenemos al neurilema a nivel del axón, por ejemplo, ¿ya? ¿Recuerdas cómo se llama la capa que rodea a todo un nervio? Epineuro, o la capa que rodea a un haz nervioso, perineuro, o la más interna, el endoneuro. Entonces, epineuro, perineuro, endoneuro, eso es para el SNP. En cambio, para el SNC, ¿quiénes están? Las meninges. Profe, ¿entonces rodean a todo el SNC? Así es. Profe, o sea que rodean a encéfalo y a médula espinal. Correcto, encéfalo y médula espinal están rodeadas por las meninges. Las meninges no solamente rodean, también protegen al SNC. Rodean y protegen al SNC. Esa es su función. Las meninges se van a agrupar como las paqui y las leptomeninges. ¿Quiénes son paquimeninges? Aquí tenemos a la duramadre. La duramadre es una paquimeninge. Recuerda que paqui es duro. ¿Has escuchado hablar la palabra paquidermo? ¿Quién es un paquidermo? Elefante, ¿no es cierto? ¿Por qué se llama paquidermo? Paqui, duro, dermo, piel, piel dura o piel gruesa. Paquimeninge, o sea, la meninge dura, la meninge gruesa. ¿Quién es? La duramadre. ¿Y quiénes serán las meninges delgadas? Las leptomeninges. Las que continúan. ¿Cómo se llama la del medio? Aracnoides. ¿Cómo se llama la más profunda? La más íntima al tejido nervioso. Es la pía. ¿Qué pía? Pía madre, ¿no es cierto? La pía madre. Vamos ahora a ver cada una de ellas y los espacios que se forman entre meninge y meninge. En la duramadre, bueno, te comento, la duramadre de todas las meninges es la más externa, es la que está más afuera. Está tan afuera que esta no está en contacto con el tejido nervioso, sino que está en contacto ¿con qué? Con el tejido óseo, con el hueso que rodea al encéfalo. Por ejemplo, a nivel del encéfalo, ¿quiénes serán? Cráneo, los huesos que forman el cráneo. Y a nivel de la médula espinal, ¿quiénes serán? Las vértebras, ¿no es cierto? Las vértebras. No te olvides. ¿De qué se compone la duramadre? La duramadre se compone de tejido conjuntivo denso. Ahora la pregunta es, profesor, ¿qué denso es? ¿Es regular o es irregular? O sea, ¿será modelado o será no modelado? La respuesta es ambas. Es regular, es tejido conjuntivo denso, regular a nivel de la médula espinal, o sea, en su porción raquídea. Y está formado por tejido conjuntivo denso, irregular o no modelado a nivel del encéfalo, o sea, en su porción craneal. ¿Listo? Entonces, te pone como premisa,
La duramadre está formada por tejido conjuntivo denso y regular. Correcto, a nivel de cráneo, a nivel del encéfalo. La duramadre está formada por tejido conjuntivo denso regular. También correcto, a nivel de médula espinal. La duramadre, que es lo que aquí grafiqué de azul, ya es lo que aquí he graficado de color azul, a pesar de que no se ve muy bien, mira, lo voy a encerrar, a pesar de que en este punto no es muy evidente, pero se compone de dos hojas. La hoja más externa se llama hoja perióstica. ¿Sabes por qué se llama perióstica? ¿A qué suena perióstico? Profe, a la capa que tenía el hueso, claro, al periósteo del hueso, ¿no es cierto? Te comento por qué se llama hoja perióstica. Hay autores que mencionan que los huesos del cráneo en la cara interna no tienen periósteo. En lugar de periósteo, lo que tienen es a la hoja perióstica de la duramadre. Y de ahí su nombre, hoja perióstica, porque actúa como el periósteo, ¿pero de quién? De huesos de la bóveda craneana. ¿Listo? Entonces te repito, se le llama hoja perióstica porque esta hoja se menciona que actuaría como el periósteo de los huesos del cráneo, de la bóveda craneana. ¿Y cómo se llama la otra hoja? La otra hoja que sí está cerca o está íntima, aracnoides, que es la siguiente meninge, se llama hoja meningia. Entonces se llama como hoja meningia. Como te decía, ambas hojas están pegaditas. Están tan pegaditas que no se puede ver la diferencia entre ellas, excepto en un punto. Aquí, ¿lo ves? En este punto. Este punto que ves acá se llama seno venoso. En los senos venosos se separan las hojas. La que queda arriba, perióstica. Las que están abajo, hojas meningias. ¿Lo ves? Entonces solamente ahí se puede ver la separación de la hoja perióstica. Mira, voy a apuntarlo con el plumón rojo. De la hoja perióstica, esta de arriba, y la hoja meningia, esta de abajo. Pero ambas de azul. ¿Listo? Entonces, por aquí hago un gráfico. A lo mejor uno más grande. Está muy pequeño ese gráfico. Ahí está. Entonces, así es como se vería. Como te das cuenta, lo que he hecho, ¿qué cosa es? Reproducir lo que está aquí. Nada más que lo he copiado con más tamaño. Entonces, ¿qué sería esto? Seno venoso. Esto sería un seno venoso. ¿Cómo se forma? Por el espacio que forma ¿quién? La hoja perióstica y la hoja meningia de la duramadre. Seno venoso. Recordemos que el seno venoso que pasa por acá, ¿sabes cómo se llama? Es el seno venoso longitudinal superior. Para más información, revisa tu cuaderno en la parte de ocio. Ahí hemos hablado sobre este seno. Seno venoso longitudinal superior. Ese que viajaba ¿por dónde? Hueso frontal, huesos parietales, hueso occipital. Él es. ¿Listo? Él es. ¿Y qué cosa pasa por ahí? Sangre venosa. ¿Listo? Por acá continuamos. Vamos ahora a aracnoides. Aracnoides, aquí lo he dibujado de color verde. La hoja que está de verde, ella es aracnoides. Aracnoides está formada por tejido fibroso. Y a pesar que el tejido fibroso es una variedad de conjuntivo, te comento, aracnoides es avascular. Aracnoides no está irrigada. ¿Listo? Profe, ¿un tejido conjuntivo que es avascular? Sí, mira. Es un poco raro, ¿verdad? Porque tú has aprendido que los conjuntivos son muy vasculares. Este no. ¿Está bien? Este tejido no.
tú debes ya de entender que van a haber siempre sus excepciones. En este caso, la excepción a la regla de que los conjuntivos son vasculares, ¿quién es? Aracnoides. Esta no es vascular. ¿Listo? Recuerda que aracnoides tiene gran cantidad de fibroblastos y sus fibroblastos se pegan entre ellos formando una capa aplanada que al verlo al microscopio da la apariencia de ser mesotelio. Es por eso que hay libros de pre que mencionan que aracnoides tienen mesotelio. Aunque tú sabes que realmente un mesotelio es tejido epitelial, ¿no es cierto? No es tejido conjuntivo. Sin embargo, su aspecto es similar a la de mesotelio. Hubo una pregunta en un examen de admisión que decía, meninge que es avascular y presenta mesotelio. ¿Cuál es la respuesta ahí? Aracnoides. Pero, profe, ¿usted nos dice que no es mesotelio? Mira, realmente no es mesotelio, pero ten en cuenta que en tu examen de admisión a veces todo es válido. Entonces, todo lo que tú vas aprendiendo tienes que llevarlo al examen. Entonces, si te dicen meninge avascular, hay nada más. ¿Quién es? Aracnoides. Meninge avascular y que tiene mesotelio entre comillas, aracnoides. ¿Está bien? Continuamos. Y por aquí tenemos a la pía madre. Luego te voy a contar más sobre aracnoides. ¿Está bien? Luego todavía te cuento más. La pía madre de todas las meninges es la meninge más interna. ¿Ya? Es la que está íntima al tejido nervioso. Está pegadita al tejido nervioso. La pía madre está formada por tejido conjuntivo laxo. ¿Y va a formar parte de qué? Mira, barrera hematoencefálica. ¿Te suena? Yo sé que cuando yo digo barrera hematoencefálica, a tu mente viene el recuerdo de ¿qué? Del tema de tejido nervioso. ¿Y te acuerdas de una glía en especial? Dime, ¿de qué glía? ¿Cómo se llama la glía o neuroglía que formaba a la barrera hematoencefálica? Si gustas, pon pausa y anda a ver en tu cuaderno, revísalo. Es más, si quieres te ayudo, es el tema número 8. Como creo que ya revisaste, me imagino, entonces ya sabes de qué se trata, ¿no es cierto? Es el astrocito. Entonces, fíjate, yo te conté en el tema número 8 que el astrocito se encargaba de formar parte de la barrera hematoencefálica. Y creo que te comenté que también lo hace una meninge, mas no te conté qué meninge era. Ahora ya lo sabes, ¿qué meninge es? La pía madre. Entonces, como la barrera hematoencefálica está formada por una glía y la pía madre, ¿sabes también cómo se le llama a esa región? Barrera pía glial. Pía glial. Pía de pía madre y glial por la glía llamada astrocito. La pía madre también va a formar a los plexos coroideos. Profe, ¿qué es eso? Bueno, te comento. Antes de continuar, ¿tú sabes qué es un plexo? Creo que te he comentado antes que es un plexo. Y si no, te comento ahora. Un plexo es un entramado. Un plexo es una región donde se entraman ya sean nervios o ya sean vasos sanguíneos. En este caso son vasos sanguíneos. ¿Sabes qué cosas son? Son capilares. Entonces, los plexos coroideos son capilares. Y estos capilares, ¿qué cosa contienen? Sangre, ¿no es cierto? Y dime, ¿cuál es el componente principal de la sangre? El agua. Ahora, mira lo que va a pasar. ¿Ves esto que son como unas manitos? ¿Lo ves? Ya. Esto que son como manitos son los plexos coroideos. Ah, por cierto, acá no lo mencioné. Bueno, no llevé la flecha, pero mira, el que ves de rojo, esa es la pía madre. Ya, la que ves ahí de rojito. Entonces síguelo a lo de rojito. Y mira cómo aquí esto de rojo se mete dentro del cerebro y forma eso. Eso como manos, que se llaman plexos coroideos. Plexos coroideos. Entonces, ¿tú qué cosa eres? Un plexo coroideo. ¿Y tú qué cosa eres? Otro plexo coroideo. ¿Y qué cosas son en realidad? Profe, son capilares, ¿ok? Y dime, ¿qué es lo que contienen? Profe, contienen sangre, ¿ok? Y dime, ¿la sangre qué es lo que más contiene? Agua, ¿no es cierto?
Te cuento lo que pasa. Estos plexos coroideos, que son capilares, empiezan, entre comillas, a sudar. ¿Y qué cosa van a liberar al sudar? Lo que más contienen, que es agua, junto con iones, algo de proteínas, algo de glucosa, uno que otro linfocito. ¿Sabes qué cosa está formando? Agua, más uno que otro linfocito, más proteínas, más glucosa, más sales minerales, que se forma en tejido nervioso. ¿Sabes cómo se llama eso? LCR, o sea, líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, ¿qué función tienen los plexos coroideos? Secretan LCR. O sea, secretan líquido cefalorraquídeo. Eso es lo que van a hacer. Entonces se preguntan ¿cómo se llama la meninge que se va a encargar de la secreción o de la formación del LCR? La pía madre. ¿A través de qué estructuras? Plexos coroideos, que son en realidad los capilares. ¿Listo? Profe, ¿y eso va a ir hacia dónde? Bueno, no te había contado nunca, pero te comento ahora. Aquí dentro hay unos espacios. Espera, sí te comenté en el tema de cerebro. Acá hay unos espacios. Esos espacios, ¿sabes cómo se llaman? Se llaman ventrículos. Tu cerebro dentro está hueco. O sea, dentro hay espacios vacíos en tu cerebro. Y esos espacios se van a llenar con agua. Es más, inclusive te comenté qué cosa pasa cuando se llena con mucha agua. ¿Qué te da? Hidrocefalia. ¿Está bien? Eso te comenté en el tema 19. Entonces, si se llena esto con mucha agua, con mucho LCR, te da la hidrocefalia. Estos ventrículos se ubican a ese nivel. ¿Cuántos ventrículos laterales son? Son 2 ventrículos laterales. Profe, ¿son los únicos que hay? No, hay más ventrículos. Y tú te puedes acordar. ¿Cómo se llama el ventrículo cuyas paredes los forma el tálamo? Tercer ventrículo. ¿Cómo se llama el ventrículo que se ubica entre cerebelo por atrás y bulbo raquídeo con protuberancia por delante? Cuarto ventrículo. Y si no, revisa el tema de cerebro en tálamos, ahí te comento sobre el tercer ventrículo, y revisa el tema de cerebelo y tronco encefálico, ahí te comento sobre el cuarto ventrículo, ¿ya? Entonces ahí está el tercero y ahí está el cuarto, ¿dónde está el primero con el segundo? Primero y segundo, los ventrículos laterales, que están ¿dónde? En los hemisferios cerebrales. El derecho, el primero, el izquierdo, el segundo, el que está entre los tálamos, el tercero, el que está entre cerebelo con tronco encefálico, el cuarto ventrículo. ¿Listo? Repasa, por favor, revisa otra vez los temas que te acabo de mencionar. Por acá continuamos. Vamos ahora a ver los espacios que hay entre las meninges para poder contarte acerca o un poquito más sobre aracnoides. Entonces, mira lo que yo he hecho aquí. He copiado lo mismo, solamente que ahora más grande, y le he agregado, mira, le he agregado el tejido óseo que se ubica por acá encima, porque acá hay tejido óseo, que es huesito. Entonces, el tejido óseo que está aquí encima, lo he agregado acá. El cerebro que está aquí abajo, no lo dibujé, porque eso no me importa ahora. Vamos a ver cómo se llaman los espacios. De forma didáctica, los he separado demasiado, porque realmente así tan separados no están, por si acaso, están más juntos. Pero los separé para que tú puedas ver los espacios. Entre lo que ves de azul, primero, ¿quién es el de azul? La dura madre. El de verde, aracnoides. El de rojo, la pía madre. El de azul, dura madre. El de verde, aracnoides. El de rojo, la pía madre. Entre hueso y dura madre hay un espacio. Ese espacio, como está arriba, mira, como está arriba de la dura madre, entonces se llama espacio epidural. Espacio epidural. El espacio epidural, recuerda, ¿dónde se ubica? Entre hueso y dura madre. Recuerda que lo que está acá, ¿qué cosa es? Es el tejido óseo. El de azul, ¿quién es? Dura madre. El de verde, ¿quién es? Aracnoides. El de rojo, ¿quién es?
pía madre. Entonces, entre tejido óseo o hueso y dura madre, espacio epidural. Ese espacio no se ve. Profe, entonces, ¿por qué lo dibujo ahí? Porque, como te digo, lo separé de forma didáctica, porque en realidad ese espacio no se ve. Solamente se puede ver si es que aquí se llena de sangre. Si te golpean la cabeza y acá se llena con sangre, ¿sabes qué te da? Un hematoma epidural. Y recién ahí ese espacio es visible, si no, no lo es. Entonces, ¿cómo se le llama al espacio que existe pero que no es visible? ¿Sabes cómo se le llama ese espacio? Se les llama espacios virtuales. Este es un espacio virtual. Lo virtual es lo que está ahí, pero tú no lo ves. Virtual. Listo, no es perceptible. Vamos por el otro espacio. Entre duramadre y aracnoides. Como está entre duramadre y aracnoides, o sea, por debajo de duramadre, ¿cómo se va a llamar? Espacio subdural. Espacio subdural. Este espacio tampoco es visible. Nada más es visible si te golpean la cabeza y ahí se llena de sangre. ¿Sabes cómo se llama entonces a eso? Hematoma subdural. Así que también es un espacio, ¿de qué tipo? Virtual, ¿no es cierto? ¿Por qué virtual? Porque ahí está, pero tú no puedes verlo. Espacio virtual. Pero ahora mira, entre... Espera, que eso no se ve bonito. Ahora sí. Entre aracnoides y pía madre. ¿Ves el espacio? Ese espacio es muy visible. Acá también se ve, mira, ¿ves el espacio entre verde y rojo? Eso sí se puede ver. Ya, el espacio entre aracnoides y pía madre, que es este espacio que está bien grande, se llama espacio subaracnoideo. Subaracnoideo. Y este espacio siempre se va a ver, es un espacio real. Este espacio es un espacio real. O sea que si tú haces un corte a un cadáver, esto se va a ver. Profe, ¿por qué eso sí se ve? Porque dentro hay contenido. ¿Sabes qué cosa contiene dentro? Te comento. Contiene LCR. ¿Qué es LCR? Líquido cefalorraquídeo. ¿Y quién lo crea? Los plexos coroideos. Pero, profe, no entiendo. Si los plexos coroideos crean LCR en los ventrículos, ¿cómo acaba ese LCR en el espacio subaracnoideo si es que está lejos? Luego te voy a contar cómo es que circula el LCR para acabar de ventrículos a espacio subaracnoideo. Ya, porque esto es un circuito que luego vas a tener que aprender sí o sí. Pero sí te cuento algo desde ahora. Te cuento que una vez que el LCR llega al espacio subaracnoideo, de aquí puede pasar a los senos venosos. O sea, del espacio que ves entre verde y rojo, puede pasar el LCR a los senos venosos. A los senos venosos. Profe, ¿cómo hace eso? A través de unas vellosidades. Aracnoides invade a los senos venosos con unas vellosidades y ahí les deja su LCR. ¿Cómo se llamarán las vellosidades que deja aracnoides, que forma aracnoides dentro de los senos venosos? Se llaman vellosidades aracnoideas. Voy a poner su nombre. Entonces recuerda, ¿cómo se llama ese espacio? Seno venoso. ¿Quién lo forma? Te conté. Las hojas de la duramadre. ¿Qué hojas? La perióstica y la meningia. ¿Y quién invade los senos venosos? Aracnoides. ¿Con qué estructuras? Con las vellosidades aracnoideas. Y recuerda, ¿para qué las invade? Para que las llene ¿con qué?
para que ahí drene su LCR, para que pueda drenar su LCR. Profesor, ¿y por qué no tiene que drenar? Porque si es que no lo drena, se va a ir llenando y llenando y llenando. Y obviamente puede causar lesiones. Así que todo lo que se va secretando, luego tiene que ir drenándose, para que así el LCR vaya circulando. Así como la sangre, para que vaya circulando. Y como punto final del tema 20 tenemos al líquido cefalorraquídeo, al LCR, del que tanto te hablé, creo que te hablé desde el tema número 17 me parece, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora esto. Primero, ¿quién crea el LCR? Recuerda, es creado por los plexos coroideos. Vamos, quiero que recuerdes de qué se forman esos plexos. A ver, te ayudo. ¿Serán de nervios? Estos plexos, me refiero a estos. ¿Sí o no? Obviamente no. ¿Serán arterias? No. ¿Serán venas? No, son capilares. Y recuerda, ¿qué cosa van a hacer estos capilares? Van a sudar. ¿Y así qué cosa van a liberar? Agua, glucosa, proteínas, sales minerales. ¿Y todo eso cómo se llama? LCR. ¿Qué aspecto tiene? Si separamos el plasma de la sangre, ese plasma tiene un color transparente. ¿Está bien? Algo amarillento por la presencia de carotenos más la bilirrubina. Sin embargo, aquí no hay eso. Así que aquí sabes cómo va a ser su aspecto. Los libros dicen aspecto de agua de roca. ¿Sabes a qué le llaman agua de roca? Al agua de manantial o al agua de puquio. ¿Has ido alguna vez de repente a la sierra y has visto esos puntos donde nace el agua en el suelo? Ya, si es que has ido, te habrás dado cuenta que esos puntos donde nace el agua sale muy cristalina. ¿No es cierto? Ya, a eso le llaman comúnmente el agua de roca. Así debería ser el LCR. En caso que no esté así, que esté turbia esa agua, es porque posiblemente hayan bacterias o hayan hongos. ¿Está bien? Es por eso que, como te comenté en el tema 19, se hace la punción lumbar para extraer el LCR y así ver sus características. ¿Qué pH tiene? Como este líquido sale de la sangre, tiene un pH muy igual a la sangre, o bueno, muy similar a la sangre. Entonces, ¿cuál es su pH? ¿De cuánto es? 7.35. ¿Se parece al de la sangre, sí o no? Claro, ¿cómo es en la sangre? 7.35, 7.45. Es muy similar. Así que también sería ligeramente alcalino. Aquí le ponemos entonces que es ligeramente alcalino. Su volumen. ¿Cuánto de volumen de LCR hay? Te comento, recuerda que el LCR va circulando. Tú ya viste en la pizarra anterior que ¿quién crea el LCR? Los plexos. Pero luego, ¿qué le pasa a ese LCR? ¿Es drenado hacia dónde? Hacia los senos venosos. ¿A través de qué? De las vellosidades aracnoideas, ¿no es cierto? Entonces, te fijaste que así como era creado, también era drenado para que esté en constante circulación. Y de esa manera, solamente un volumen es el que se mantiene dentro de la circulación. ¿Qué volumen es? ¿Sabe de cuánto? Es de 120 a 150 mililitros. Solamente ese volumen se mantiene en circulación. Es que todo lo demás que se va creando va circulando, entonces se va drenando. ¿Está bien? Recuerda que se recambia 3 veces al día. Aquí lo ponemos. Se recambia 3 veces al día. O sea que en un día se recambió 3 veces. O sea que después de 8 horas ya tengo LCR nuevo. Pero ¿qué le pasó al anterior? Ya se drenó. Entonces te das cuenta. Por cierto, no quiero que pienses que cada 8 horas es como si alguien recién cada 8 horas abre el caño y sale más LCR. No es así. Eso es constante. Entonces, el LCR que ya salió va circulando y se va drenando. Y en 8 horas ya se drenó. ¿Y quién quedó seguido a él? El siguiente LCR que ha sido drenado. Y en 8 horas, mientras esto se va drenando, el otro que viene va ocupando poco a poco su lugar. Y así es.
O sea, no es que te quedas en algún momento sin LSR, no es así. Sino que cada 8 horas se podría decir que ya tenemos LSR nuevo. Entonces, si cada 8 horas ya tenemos LSR nuevo, la pregunta es, ¿cuánto de LSR se crea por día? Porque una cosa es el volumen que tú tienes en tu cuerpo y otra cosa es cuánto creas por día. Entonces aquí ponemos, se secreta medio litro por día, 500 mililitros por día. Pero ojo, no confundas. Esto es cuánto creas por día, no es el volumen que tienes. Imaginemos lo siguiente, imaginemos que te matamos y sacamos tu LSR. ¿Listo? ¿Cuánto tendremos de volumen? ¿500 o 120 a 150? La respuesta va a ser 120 a 150 mililitros, porque eso es lo que tienes. Ahora, imaginemos que de alguna manera logramos extraer todo tu LSR que se va creando en un día. Metemos de repente por unas mangueritas, ¿listo? Por todos tus ventrículos, para ir extrayendo tu LSR que vas creando cada día. Al acabar el día, ¿cuánto hemos extraído? 500 mililitros. ¿Está bien? Composición. ¿De qué se compone el LSR? ¿Qué es lo principal? El agua. El agua es lo principal. Porque es lo que más hay. Pero también hay glucosa, también hay proteínas. Y aquí no lo hemos puesto, pero vamos a agregar ahora. También hay sales minerales. Te comento, en tu sangre la glucosa está en una concentración de 80 a 100 miligramos por decilitro de sangre. Aquí hay mucho menos. Aquí ya no es 80 a 100. Aquí hay, ¿sabe de cuánto? Aquí hay de 50 a 80 miligramos por decilitro de LSR. Las proteínas en tu sangre están en una concentración de 40 a 60 miligramos por decilitro de sangre. Aquí también hay mucho menos. Aquí hay de 15 a 40 miligramos por decilitro de LSR. ¿Y qué tipo de sales hay? La más abundante, o bueno, las más abundantes, para empezar, sodio. Pero también hay, por ejemplo, cloro. También hay calcio. También hay algo de potasio, etc. ¿Listo? Pero esto vamos a aclararlo un poquito para poner al principal, ¿ya? Entonces, ¿cuáles serán? Sodio, pero también hay cloro, también hay calcio, potasio, etc. Ahora, vamos a lo que te comenté desde hace un rato. ¿Cómo circula el LSR? Antes de pasar a esto, te explico mejor de una vez la función. ¿Ya? ¿Qué función tendría? ¿Por qué razón tienes líquido dentro de tu sistema nervioso? ¿Por qué razón hay líquido alrededor del feto? ¿Por qué? Si alguien sin querer golpea la barriguita de la madre, ¿qué cosa crees que le pasa al feto? Si el golpe es leve, nada. ¿Por qué? Porque ese líquido amortigua el golpe. Eso mismo hace el LSR dentro del sistema nervioso. Se va a encargar de amortiguar golpes. Esa es la razón por la que no te quedas tonto si es que alguien te golpea tu cabeza. De repente has visto que cuando alguien se corta mucho el pelo, viene después de su compañero y dice, oye, y le mete un manazo en la cabeza. Y no lo deja tonto. Le duele sí, pero no lo deja tonto. ¿Por qué? Porque este LSR se va a encargar de amortiguar dicho golpe. ¿Listo? Entonces, función amortigua. Amortigua golpes. Y mira, como también tiene glucosa y también tiene proteína, ¿sabes qué más hace? Nutre. ¿A quién crees que nutre? ¿Quién está no vascular en las meninges? Aracnoides, ¿no es cierto? Entonces, amortigua golpes y también nutre aracnoides. Amortigua golpes al sistema nervioso.
¿Qué más hace? Y nutre a aracnoides. Vamos ahora hacia la circulación. Ventrículos laterales, ¿dónde están? En tus hemisferios cerebrales. Tercer ventrículo, ¿dónde está? En tu diencéfalo. Cuarto ventrículo, ¿dónde está? Entre cerebelo y tronco encefálico. Los tres, ¿sabes qué cosas tienen? Plexos coroideos. Los tres. Así que acá hay plexos coroideos. Aquí hay plexos coroideos. ¿Para qué? Para crear LSR. Aquí también hay plexos coroideos. Y aquí también hay plexos coroideos. Pero recuerda que el LSR tiene que circular. Porque si se acumula, ¿qué va a pasar en la cabeza? Hidrocefalia, ¿no es cierto? Claro que sí, hidrocefalia. Entonces, para que circule, tiene que haber comunicación. ¿Cómo se llama la comunicación de los ventrículos laterales con el tercer ventrículo? Agujeros de Monro. Son dos. Entonces son los agujeros de Monro. Y recuerda, ¿cuántos son? Dos. Uno por cada ventrículo lateral. ¿Cómo se llama la comunicación del tercer con el cuarto ventrículo? Eso lo sabes. Esto lo vimos en el tema 18, en el tema de mesencéfalo. Se llama acueducto de Silvio. ¿Cuántos acueductos de Silvio hay? Solamente hay uno. Un solo acueducto de Silvio. ¿Quién comunica al cuarto ventrículo con el espacio subaracnoideo? Y mira, aquí es cómo es que llega de ventrículos al espacio subaracnoideo, el LSR. ¿A través de qué? Tres agujeros. Luschka y Mayendi. Agujeros de Luschka. Qué nombre tan complicado, ¿no? Luschka. Pero está mal escrito. Luschka y agujero de Mayendi. Luschka y Mayendi. ¿Cuántos Luschkas hay? Te comento. Los de Luschka son los dos que son laterales. Y el de Mayendi es el que está al medio. Profe, si me olvido, no creo. L de Luschka, L de lateral. M de Mayendi, M de medio. Así que Luschka, que son laterales, son dos. Mayendi, que está al medio, solamente uno. Y así llegó el LSR, ¿a dónde? Al espacio subaracnoideo. Muy bien, chicos, ahí finaliza el tema número 20. ¿Listo? Recuerda, repásalo, disfrútalo y de acá nos vemos en el siguiente tema.